Gloria al nombre del Señor. Vamos a abrir en Primera de Juan, capítulo 5. Gloria al Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Aleluya. Y lo leemos prestando atención y en reverencia a su palabra. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos. Aleluya. Padre Celestial, gracias te damos, primeramente por la salvación de nuestra alma. Amén. Y porque estamos aquí congregados, reunidos, Gracias. con una finalidad que es exaltar tu nombre, glorificar tu nombre y bendecir tu nombre, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre. Pero ahora también estamos dispuestos a recibir tu palabra y tu enseñanza, Señor, tu instrucción. Ayúdanos, Señor, a tomarla de buena gana, para que podamos, Señor, enmendar algún fallo en nuestro camino, en nuestro carácter, algo que no te está agradando, Dios mío, sácalo de nosotros, límpianos a través de tu palabra, Dios mío. ¿Para qué? Para que seamos mejores y para que podamos cumplir la misión que tú nos has encomendado. Gracias te damos porque sí sabemos que tú lo vas a hacer en este momento, en este lugar. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Después de que ya hemos identificado que estamos en un tiempo peligroso, un inicio de otra temporada, amén, es el principio de otra etapa, amén, muchos lo llaman el principio del fin. Después de que hemos visto, ¿verdad?, qué importante es volver al origen, amén, volver a Dios. Hemos visto cómo en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, una de las estrategias del enemigo será el engaño, amén. Es por eso que vamos a empezar una serie de estudios que hablan sobre quién, sobre la verdad, sobre Jesucristo. Porque para saber identificar lo falso, ¿verdad?, es lo que hemos tocado esta última semana, para saber identificarla, ¿verdad?, todo lo falso, todo lo que viene del enemigo, tenemos que pasar horas y horas por lo verdadero. Amén. Por eso vamos a estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. Amén. Porque sabiendo quién es Cristo, amén, sabiendo quién es la verdad, vamos a identificar muy pronto la mentira y no nos vamos a dejar engañar por el enemigo. Amén. Amén. Por eso vemos que la Escritura nos dice que después de la caída de Adán y Eva, Dios iba a mandar a un Salvador, a su Mesías, para que la humanidad pudiera ser redimida y regresar de vuelta con el Señor. Amén. Génesis 3:15 así lo dice. Y la simiente, ¿verdad?, de la mujer aplastará la simiente de la serpiente. Amén. Ahí ya habló de que tendría que venir un Salvador para restaurar y restituir todo lo robado por el enemigo. El Antiguo Testamento contiene más de 300 profecías
que hablan del Mesías, para que la gente supiera cuando iba a venir qué es lo que iba a hacer y supiera reconocerlo. Amén. Por eso, a lo largo de varias semanas, vamos a enfocarnos en estudiar algunas de estas profecías y sus cumplimientos que prueban que únicamente el verdadero Mesías de Israel puede realizar y que estas profecías han sido cumplidas al pie de la letra por Jesucristo. Primero vamos a identificar a Jesucristo con el Mesías. Amén. Esto parece muy básico, pero no está de más volver al origen, volver a estudiarlo, a desenterrar, y como siempre pasa con la palabra de Dios, siempre vamos a aprender cosas nuevas que están aquí, ¿verdad? Que a veces están semi-escondidas, y el Señor, como sabe que estamos en un tiempo donde, así le dijo a Daniel, Daniel, sella eso porque eso está sellado ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y sabemos, hermanos, que estamos aproximándonos. Amén. Por eso vemos como aquí el apóstol Juan nos da mucha orientación, ¿verdad? Y vemos también, y ya hemos leído en estudios anteriores, probar los espíritus. ¿Y cómo se probaba siempre los espíritus? Con lo que tenía que ver con la persona de Jesucristo. El que decía algo distinto a lo que Jesucristo era y había venido a hacer, ese es el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Amén. Amén. Así que comencemos por la palabra Cristo. Viene del griego Christos. Amén. Literalmente tendría que ser Cristos. Lo que pasa es que para nosotros la S final es plural. Amén. Por eso al traducirlo al español se la quitaron. Pero no es que sea plural, es que es así en griego. Amén. ¿Qué significa Cristos? Salvación. Ungido. Cristos es ungido. Amén. Significa, ¿verdad?, ungir a una persona implicaba el verter aceite de oliva sobre su cabeza para indicar que ese individuo es alguien al que Dios estaba dando poder para realizar una tarea en particular. Y eso lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Si ungían a sacerdotes, vamos a buscar Éxodo, o vamos a buscar Levítico 8:12. Se ungía a profetas, Primera de Reyes 19, y se ungía a reyes, Primera de Samuel 9. Vamos a Levítico 8, Primera de Reyes 19 y Primera de Samuel 9. 8:12. Levítico 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Así que vemos como lo ungió, era un ungido. Amén. Era un ungido, ¿para qué? Para una tarea. Aarón y su descendencia sería la familia, ¿verdad?, sacerdotal. Amén. Así que estaban ungidos. Era como, ¿verdad?, derramaba Dios de su poder y de su autoridad sobre esa persona. Eso simbolizaba ese acto. Amén. También a profetas, Primera de Reyes 19:16. Y otro hermano que busque Primera de Samuel 9. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre el rey, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Dios le estaba diciendo a Elías, no ha acabado, todavía te queda, tienes que ungir a este como rey, a este como profeta. Amén. Así que también para los profetas, donde ellos ya eran personas, ¿verdad?, por las cuales Dios hablaba. Amén. Tenían la tarea de ser en los micrófonos, ¿verdad?, los altavoces de Dios en esa época, y tenían que ser ungidos. Y vemos también que los reyes, aunque los reyes no se dedicaran, digamos, al sacerdocio ni a la profecía, que es hablar la palabra de Dios, pero un rey que tuviera que hacer rectamente las leyes y tuviera que caminar en integridad, también tenía que ser ungido. Amén. Porque aunque sea para algo secular, si tú no estás ungido del poder de Dios, amén, pues lo que pasó, ¿verdad?, tiempo después, se corrompían como hacían las cosas los otros reyes. Sin embargo, vemos que el rey ungido hacía las cosas a la manera de Dios. Vamos a leerlo en Primera de Samuel 9:15. Y un día, antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo:
hasta el 17. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirá por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Así que vemos como también a los reyes, profetas, sacerdotes, eran ungidos antes de empezar a llevar a cabo sus funciones. ¿Amén? Por eso, el título, ¿verdad?, de Cristos, ¿verdad?, porque es más un título, lo tiene también nuestro Señor Jesús. Él es un ungido. Amén. Otra palabra que tenemos para Cristo o ungido proviene del hebreo y es Mesías, Masías. Por eso, ¿verdad?, los judíos, sobre todo los judíos mesiánicos, dicen Yeshua ha Masías. Jesús es el Mesías. Amén. Y para los judíos en los tiempos de Jesús, el título de Mesías llegó a significar mucho más que un líder con el poder de Dios. Era ese líder que esperaban que viniera, ¿para qué? Para romper al Imperio Romano, para destruirlo. Amén. Y que arreglaría el mundo entero. Pero vemos como Jesús tenía un objetivo más grande en su primera venida. Amén. Así todavía lo siguen esperando el pueblo de Israel y así vendrá. Amén. Ahí sí que, ¿verdad?, deshará ya no el Imperio Romano, sino el imperio del Anticristo. Amén. Y arreglará el mundo entero. Pero vemos como primero, la primera misión que tuvo en su primera venida fue salvarnos de nuestros pecados para liberar a los prisioneros del reino de la oscuridad. Había un reino mucho mayor que el Imperio Romano. Amén. Que era el primero que tenía que rescatar. Porque si hubieran liberado a su pueblo del Imperio Romano, pero seguían en sus pecados, ¿de qué vale? Amén. ¿De qué vale? De nada. Amén. Por eso, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo su nombre con su título. Su nombre es Jesús. Yeshua en hebreo, que sí significa salvación. Amén. Y Cristo es santo o apartado para los propósitos de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es un santo apartado con el poder para traer la salvación de Dios. Así que está apartado para la misión de ¿qué? De traer salvación al mundo. Amén. La salvación que Dios nos ha facilitado. Por eso Él es Jesucristo, el Salvador, el ungido. Amén. Y el Mesías, ese título. Amén. Muy bien. Vamos a leer Isaías 61, 1, 2 y Lucas 4, 18. Isaías 61. Sí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así que vemos que esto Isaías ya lo estaba diciendo, ¿de quién? De Jesucristo, el Mesías. Amén. Jesús ha Masías. Amén. Y vemos cómo se cumplió en Lucas 4, 18. Vamos a leerlo. A ver si el versículo de antes, el 17 también. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y el que le sigue? Y a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Es el 19? Sí. ¿Saben cuándo fue esto? Se dio a conocer, le dijeron, toma parte, ¿verdad?, en nuestra sinagoga, en nuestra reunión, cogió el rollo de Isaías y leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, y dijo, hoy se ha cumplido. Amén. Amén. Amén.
Él mismo ya se presentó ante ¿qué? Ante su pueblo, ante los suyos, porque dice que a los suyos tenía que venir primero. Siempre a los de Israel, a los de tu casa. Pero ¿qué pasó, hermano? Que dice que lo querían apedrear, lo querían despeñar. Amén. Pero vemos como él mismo dijo ser. Pero claro, puede decir uno, bueno, es que él lo dijo. Pero vamos a ver, amén, y de ahí la importancia, las profecías, más de 300 profecías sobre que Jesús es el Mesías, el enviado, el ungido. Amén. Porque hoy todavía hay pruebas científicas, históricas, de que hubo un Jesús que vivió, que murió, que fue como un maestro, que fue como un rabí, ¿verdad? Y que efectivamente murió, pero hasta ahí. Creen solo en su papel histórico, en un hombre que estuvo sobre la tierra. Pero nosotros creemos que es el Hijo de Dios hecho carne, que vino para cumplir una parte de su misión, que era romper las cadenas del pecado. Amén. Y eso es importantísimo, porque el enemigo, ¿sabe lo que hará? Él se autoproclamará Dios y querrá copiar y decir, es que de esto decían de mí. Pero nosotros ya sabemos que no. Amén. Porque ahora vamos a ver un poco hasta de matemática y estadística. Prepárense. Pero vemos que cuando Jesucristo vino al mundo, Él dijo ser el Hijo de Dios, el Mesías. Amén. E hizo muchos milagros sin precedentes que daban testimonio que Él es quien dijo ser. Amén. Así que Él mismo dijo, yo soy Jesús, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Amén. Y hizo prueba, ¿verdad? Dio prueba de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 12, 22. Sanó a un endemoniado ciego y mudo, probando que era el Mesías. Mateo 12, 22, 23. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía, hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Así que por las cosas que hacía, ellos mismos decían, ¿será ese hijo de David? El hijo de David es otro título que solo se le da a Jesús el Mesías. Amén. Porque, como dije semanas anteriores, vemos como todavía los judíos creen que hay un Yeshua ben Yosef, Jesús el hijo de José, que estuvo en la tierra y que fue un rabino, pero está Yeshua ben David, Jesús el hijo de David, es el que esperan. Amén. Porque es un título que vemos que es para Jesús, ¿verdad? Para Dios hecho hombre. Amén. Amén. Porque decía que de David nunca le faltaría quien se sentara al trono, y su trono, ¿cómo sería? Su reinado sería como eterno. Amén. ¿Quién no? Sí. ¿Quién va a ser sino Dios? Así que vemos como ya por su milagro decían, efectivamente, hizo que viera un ciego de nacimiento. Juan 9, 32, 33. Resucitó a Lázaro, que había estado muerto por 4 días. Resucitó después de haber sido crucificado. Eso es importante, hermano, porque tú puedes sanar a otro y puedes a lo mejor resucitar a otro, pero tú resucitarte a ti mismo, ¿eso cómo lo hace? ¿Eso quién lo hace? Amén. Pero vamos a ver al ciego de nacimiento. Juan 9, 32, 33. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viera a Dios, nada podría hacer. Aquí vemos incidentes de ese ciego de nacimiento. Le están diciendo que ahora que no nació ciego, y él le preguntan, dice, yo no sé, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Y el que parece que no sabía, que estaba, ¿verdad?, era como de segunda categoría porque era ciego. Pues si nació así, a lo mejor es que pecó y Dios lo castigó y le dio una charla teológica a todos los fariseos, porque dijo, yo lo que sé es que Dios no escucha a los pecadores. Amén. Y si él oró y a mí me dio la vista, pues Dios solo escucha a los que están bien. O sea, le dio una charla teológica que todos se quedaron, ¿verdad?, que lo querían apedrear a él y a Jesús. Amén. Así que vemos que hacía cosas que verdaderamente daban muestra de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Amén. No solo se resucitó él, resucitó, amén, porque esa es la base de nuestra fe. Amén.
Eso hay que tenerlo muy claro. Efectivamente, tú puedes creer que Jesús, hay datos científicos y históricos de que Jesús nació, estuvo en la tierra, fue el hijo de José y María, tuvo más hermanos, vivió por donde dice la Biblia que anduvo, ¿verdad? Pero ahora ya el punto de la resurrección, ahí es donde ya la ciencia, ¿verdad? Pero ahí es donde está la base de nuestra fe, que Jesús vino, estuvo verdaderamente en carne, hizo milagros, trajo la salvación a través de su muerte y al tercer día resucitó. Amén. Pero no solo él, muertos volvieron a la vida y salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesucristo. Vamos a leer Mateo 27, 52 y 53. Así que, hermanos, por los milagros que hizo, uno puede decir que verdaderamente este no era solo un rabí más, o no es solo el que tuvo el espíritu de Elías, como dijeron, ¿quién dice la gente que soy? Uno dice que eres Elías, o Moisés, o alguno de los profetas. No, él fue más que un profeta, el Hijo de Dios hecho carne. Por eso, hermano, aunque esto sea muy básico, tenemos que tenerlo muy presente. Amén. Porque dice que hará el anticristo milagro engañoso. Se llamará Dios. Él mismo se dirá, soy el Mesías. Usted lo sabe. Él se autoproclamará Mesías y querrá copiar algunas de estas profecías que dan cumplimiento. Pero vemos cómo será a través de engaño y de astucia. Amén. Vamos a leer Mateo 27, 52, 53. Y salió. Da igual, Shema. Venga, él y léelo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Hermano, eso ya era algo que decía, ¿esto cómo va a ser? Fueron, se presentaron, Delante amén. de su familia. Aleluya. Entre otros muchos milagros que hizo y que son descritos en el Evangelio, al igual que hubo muchos testigos de estos acontecimientos. Amén. Sin embargo, a pesar de todos estos milagros, hubo personas que no creyeron en él. Amén. Vemos que desde entonces había opiniones divididas con respecto a Jesús, al igual que sucede hoy en día. Amén. Y así dice también en los evangelios que decía, este es el profeta, no, este no es profeta, este es hijo de, ¿verdad? De José y María. Este es solo un simple carpintero. Otros, ¿cómo va a hacer eso? No, lo hace en nombre de Belial. Amén. Así que imaginaos, había disensión, igual que pasa hoy, hermano. Igual que pasa hoy, ¿verdad? Hay una comunidad, por ejemplo, la comunidad judía, cuyo ancestro y su mayoría no creen que Jesucristo sea el Mesías de Israel, de quien hablan las profecías. Ellos tienen una idea diferente del Mesías según sus interpretaciones. Amén. Entonces vemos como lo negaron y ellos siguen esperando. Amén. Ellos siguen esperando que venga. Él vendrá de nuevo. Pero ¿sabe cuándo vendrá? Cuando reconozcan que el que vino hace 2000 años, ese era el Mesías. Porque no hay dos Mesías. No hay dos Jesús. Amén. Mesías. Amén. Solo hay uno. Y cuando ellos estén en ese aprieto que estén, hermanos, y reconozcan y se cumpla la profecía de Zacarías, y llorarán como por hijo unigénito al que es traspasado, y dirán, tú ven, ven, reconocerán que sus ancestros mataron al verdadero Mesías. Ahí vendrá el Señor. Cuando reconozcan que Jesús es el Mesías y ya vino a la tierra. Esto, hermano, es que es básico y fundamental. Esto es fundamental, hermano, para no caer en el engaño de los falsos mesías. Porque ¿qué dice el Señor? Se levantarán, Cristo, y se levantarán y venid al desierto y venid por aquí. Eso ya lo vamos a ver, hermano, por eso tenemos que estar preparados. ¿Quién es Jesús? Amén. ¿Podemos identificar a este Jesús histórico y bíblico con el Mesías, con el ungido, con el enviado de parte de Dios para salvar al mundo? Tienes que tener muy claro quién es Jesús. Amén. Amén. Y lo que ha hecho por ti y quién es para ti. Amén. Así que vemos, ¿verdad?, que muchos no creen. Otro grupo de personas dice que sí creen en Dios, pero no se consideran religiosos.
Entonces, como que les da igual todo esto, ¿verdad? Sí, yo creo que hay un Dios, pero hermanos, no creen en Jesucristo, no quieren profundizar, creen que ellos no haciendo cosas tan malas no tienen necesidad de un Salvador. Y estamos muy equivocados si pensamos así. Amén. Por otro lado está la comunidad atea que no cree en Dios. Y hay quienes llegan incluso al punto de negar que Jesús hubiera existido. Amén. Pero vemos como hay muchos datos que confirman que Jesús es una figura histórica y que dan testimonio de la veracidad de los evangelios. Amén. Ahora vamos un poco a las matemáticas, hermanos. Vamos a ver las probabilidades para que un hombre haya cumplido las profecías, para que esas más de 300 profecías sobre el Mesías se hayan cumplido en un hombre. Son casi improbables. Amén. Jesucristo ha cumplido más de 300 profecías mesiánicas descritas en el Antiguo Testamento. Más de 300. Amén. La probabilidad estadística de que una sola persona las cumpla es casi imposible. Solo Dios podría cumplirla al pie de la letra. Amén. Nos vamos a basar en el libro La ciencia habla. Pruebas científicas de la exactitud de las profecías y la Biblia, escrito en 1957 por el catedrático de los departamentos de Matemática y de Astronomía del Pasadena City College. Se llama Peter Stoner, 1888-1980. Profesor del Departamento de Matemática y Astronomía. Él, junto con 600 estudiantes de la InterVarsity Christian Fellowship, hicieron unos cálculos estadísticos. ¿Para qué? Para ver las probabilidades del cumplimiento de esas 300 profecías mesiánicas que se cumplieron en la primera venida de Jesucristo. Amén. Y vemos cómo era casi imposible que eso suceda. Amén. Vamos a ver solamente 8 profecías. Profecía número 1, que el Mesías nacerá en Belén. Vamos a Miqueas 5:2. Y su cumplimiento lo vemos en Mateo 2, del 1 al 6. Miqueas 5:2. Lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo. Miqueas 5:2 y Mateo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que vemos como aquí se profetiza que de dónde nacería el Mesías, Jesús el Mesías, en Belén. Lo vemos cumplido en Mateo 2, del 1 al 6. Si alguien lo tiene, que lo lea alto y claro. ¿Del 1 al 6? Sí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por eso vemos como estos llamados reyes magos eran astrónomos. Habían visto una estrella, pero habían ido a ¿qué? A los profetas. Tienes que nacer en Belén, porque de ahí dice el profeta. Amén. Así que lo corroboraban con la palabra de Dios, hermano. ¿Y qué dice? ¿Nacerá en Belén? Efectivamente nació en Belén. Amén. Jesús no pudo influenciar a sus padres para alterar el lugar en donde iba a nacer. Así que, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de forma aleatoria nazca en Belén entre todas las personas del mundo? Amén. Para calcular esto necesitamos dividir la población media de Belén desde los tiempos de Miqueas hasta el presente, la cual es alrededor de 10.000 personas.
Entre la población media mundial, que es alrededor de 2.000 millones de personas, ¿verdad? Tenemos que hacer el cálculo. La probabilidad conservadora sería 1 entre 100.000 personas para que eso pasara. ¿Amén? Estoy basándome en el libro La ciencia habla, que habla, él es matemático y habla probabilidad estadística. ¿Amén? Así que habla mucho de la probabilidad. ¿Cómo podía ser, verdad? Y para que naciera, y para que ellos que vivían en otro sitio tuvieran que ir a Belén. ¿Cómo se gestó el que tenían que empadronarse, hermano? ¿Cómo fue todo guiado porque tenían que ir al origen, verdad? De donde eran sus familias para empadronarse, y qué casualidad que nació, amén. Por eso vemos la mano de Dios. La profecía número 2. El Mesías y el Rey de Israel entrará a Jerusalén montado en un burro. Eso está en Zacarías 9:9. Que alguien lo busque. Y otro hermano que busque su cumplimiento en Mateo 21:1. Aunque esto está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4 evangelios está la entrada de Jesús a Jerusalén, montado en un burro. La profecía, Zacarías 9:9. El cumplimiento, Mateo 21:1. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y vamos a ver el cumplimiento, 21:1-3. Mateo 21 del 1 al 3. Yo digo primero una cita y luego otro, y uno y otro lo van buscando para que así sea más agilidoso. Cuando se acercaron a Jerusalén, vieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si algo dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y sigue diciendo, para que se cumpliese la palabra del profeta: he aquí viene el rey sobre un pollino, hijo de Anna. Zacarías 9:9. Así que en los mismos evangelios vemos, como decían, lo que había pasado realmente y dónde es que estaba escrito, para que se cumpliera la palabra del profeta. Para que se cumpliera la palabra del profeta. Amén. Este evento pudo ser manipulado por Jesús, pero lo que hace increíble este evento es que las multitudes gritaron el Salmo 118 a su entrada triunfal, que es Hosana al hijo de David. Hemos dicho lo que significa ser hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Amén. No venía en su propio nombre, venía en el nombre del Señor. Hosana en la altura. Así que reconociendo a Jesús de 1 entre 1.000.000. Amén. De una persona entre 1.000.000 que pudiera pasar, ¿verdad? Con otra persona entre 1 y 1.000.000 que esto pasara. Que le dijeran hijo de David, que entrara sobre un asno, ¿verdad? Sobre un burro. Amén. Así que vemos las probabilidades. Profecía 3. El Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata. Eso está profetizado en Zacarías 11:12 y vemos su cumplimiento en Mateo 26:14. ¿Amén? Además, un rey con mentalidad de esta tierra, ¿verdad? De este mundo carnal y diabólica, escogería, ¿verdad? Un carro, una carroza, ¿no crees? Pero sabemos cómo tenía que venir, ¿verdad? Sobre un asno. Amén. Que vemos como es más un animal de carga. Amén. Vamos a leer Zacarías 11:12 y su cumplimiento en Mateo 26:14-16. Y les digo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, y pasarán por mi salario 30 piezas de plata. Así que vemos que ya estaba estipulado el precio por el cual Jesucristo sería traicionado, vendido. Eso lo vemos cumplido en Mateo 26, del 14 al 16.
Sería bueno repasar el libro de Zacarías. Cuántas profecías sobre Jesucristo el Mesías, ¿verdad? Mateo 26, del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuál es la probabilidad de entre toda la gente que ha sido traicionada, un hombre entre cuánto ha sido traicionado exactamente por 30 piezas de plata? ¿Verdad? No se sabe en la historia de otros casos por la que la probabilidad es muy alta. El estudioso ¿verdad? Stoner habla de 1 entre 1000. Es decir, 1 de cada 1000 traidores en la historia de la humanidad solo recibe 30 monedas de plata por provocar la muerte de alguien. Amén. Lo que es muy bajo para los estándares millonarios que tenemos actualmente, ¿verdad? De esos sicarios mercenarios que cobran millones. Pero aquí también otro punto, hermano, que es la profecía 4. El traidor del Mesías se arrepiente y tira el dinero en el suelo del templo. ¿Que traicionen y que cobren por eso? Puede haber, pero que devuelvan, porque saben que han hecho mal. Eso sí que eso está profetizado en Zacarías 11:13 y su cumplimiento en Mateo 27:3. Vamos a volver a Zacarías 11:13. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y la eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahí estaba dicho. La devolvió. ¿De dónde había salido? Del mismo templo había salido ese dinero. Hermano. Por eso ese templo se tenía que caer, como dijo Jesús, no quedara piedra sobre piedra. Sí, porque se habían apartado totalmente de lo que era la esencia de ir a ese templo a servir a Dios. Con ese mismo dinero de la ofrenda pagaron para que entregaran y traicionaran a Jesucristo, hermano. Y ese mismo dinero fue devuelto. Amén. Y lo vemos cumplido en Mateo 27, 3 y 4. Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas y la plata y los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y el 5. Y arrojando las piezas de la plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amén. Y vemos como los principales sabían que eso que era precio de sangre. Entonces se lo entregaron, ¿verdad?, al campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y así está hasta el día de hoy. Amén. Pero vemos cómo no es solamente la traición, 30 monedas de plata, es que lo devolviera, que lo llevara al templo, que fue arrojado, tal y como lo dijo el profeta. Amén. Eso es una probabilidad entre 10 millones. Amén. Profecía 5. Las manos del Mesías serían traspasadas. Zacarías 13:6. Y vemos su cumplimiento en Mateo 27:35. Esto también está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Pero vamos a leer Mateo 27:35. Primero, ¿dónde está eso profetizado? En Zacarías 13:6. Y me preguntarán: ¿qué ligación hay con su hermano? Y él responderá: con ella fui herido en casa de mis amigos. ¿Y qué es eso que tiene? Con ella fui herido en casa de mi amigo. Amén. ¿Dónde se cumplió? En Mateo 27:35. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte. Así que vemos, hermano, cómo fue traspasado. ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre fuera traicionado por un amigo? Sabemos que eso puede ser. Pero que esa traición causara que sus manos fueran traspasadas. A simple vista parecería que esta profecía está hablando de
soldados romanos clavando las manos de Jesucristo en la cruz. Pero cuando leemos la segunda parte del pasaje de Zacarías, tenemos, son aquellas con que fui herido en casa de mi amigo, considerando que la crucifixión tuvo lugar ¿en qué? En su nación. Amén. Entonces se refiere, hermano, no solamente se refiere a que fueron traspasados con los clavos, sino también en casa de mi amigo se refiere a cuando sus discípulos estaban escondiéndose luego de su muerte. Amén. Y que al reunirse con ellos después de haber resucitado, Tomás traspasa con sus dedos a través de la herida en las manos de Jesús. Así que vemos como en casa de mi amigo fue, todos me dejaron. Amén. Estábamos todos reunidos el día anterior cantando, partiendo el pan, tomando de la copa, y horas después lo dejaron solo. Amén. Así que vemos que la profecía está hablando no solo de la herida física, sino de lo hiriente y decepcionante, porque todos se fueron y por la incredulidad de Tomás, que después de todo lo que había visto y vivido al lado del Maestro, tuvo que meter sus dedos en la herida para creer. Amén. Así que vemos que eso, hermanos, pocas veces pasa. Por eso la probabilidad es de 10 elevado a 11. Amén. Es 10 con 11 ceros. No sé ya cuántos billones, miles de no sé cuánto. Eso ya no sé leerlo. 10 elevado a 11. Amén. Así que fue traspasado, fue herido, fue traicionado, fue abandonado. Profecía 6. El Mesías no abriría su boca para defenderse, hermano. El que tenía la verdad. El que podía haber dicho un montón de cosas Jesús en el juicio, entre comillas, que tuvo. Podía haber dicho, vosotros matadme, vosotros azotarme, pero ya verás, vaya rey en el infierno, vaya... ¿Dijo algo de eso? Endureció y abrió su boca. Vamos a leer Isaías 53:7, porque ahí está la profecía y el cumplimiento. Vamos a leerlo en Lucas 23:8-9. También está en Marcos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermano, enmudeció y no abrió su boca. Y él podía haber dicho, vale, sé que tengo que morir, me vaya a maltratar, pero voy a dar una maldición. O voy al revés. ¿Sabe lo que dijo la cruz? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Amén. Hermano. Y eso se cumplió en Lucas 23:8-9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Él nada respondió. ¿Y qué? ¿Tú quién dices que es? ¿El Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Yo podría hacer, pero no. Mi reino no es de este mundo. Hermano, ¿cuánto tenemos que aprender? Amén. En esas situaciones, ¿cuánto tenemos que aprender a callar? Porque sabemos que para esa hora estamos ahí. Y las palabras concisas, la actitud correcta, hermano, es fundamental. Así que, ¿cuál es la probabilidad de que un prisionero acusado a la pena capital no se defienda aun y cuando es inocente? Uno buscaría un abogado, buscaría testigos, buscaría pruebas, ¿verdad? No hizo nada. Amén. La probabilidad se eleva de 1 a 1000. Profecía 7. Que el Mesías moriría entre los malvados, pero sería enterrado con los ricos. Isaías 53:9. Y su cumplimiento lo vemos en Marcos 15:27. Isaías 53:9. Y se dispuso con el de su sepultura, mas para los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni un engaño en su boca. Así que, ¿dónde sería muerto? Con los impíos. ¿Pero dónde estaría enterrado? Con los ricos. Amén. ¿Dónde se cumplió? Vamos a leer Marcos 15:27.
crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y vemos como luego fue enterrado en una tumba de un hombre prominente, ¿verdad?, que había creído en él, y además nueva, que no había sido usada, y ahí se enterró. Amén. ¿Cuál es la probabilidad de que un inocente muera entre criminales para que sea enterrado con los ricos? Esa profecía, cuando la dijo Isaías, dirían, ¿esto qué significa? Porque es muy contradictoria. Al que muere como un criminal, ¿dónde se le echaba? En las fosas comunes. ¿Cómo va a tener un entierro con los ricos? ¿Entiendes? Amén. Eso, pero vemos que se cumplió. Se cumplió, hermano. Por eso el que le gusta profecía y quiere decir cosas que van a ocurrir, hermano, son cosas que como no han ocurrido, a veces son muy contradictorias. Y va a ser acusado, y va a ser... Isaías diría, pero ¿esto qué sentido tiene, Isaías? Eso no tiene ningún sentido. Pero se cumplió, por eso, hermano, esta profecía se eleva a 1 millón, a uno entre 1 millón. ¿Amén? Uno que haya sido como, ¿verdad?, justiciado como un criminal. ¿Dónde van los criminales? ¿Amén? Pero sin embargo fue enterrado con los ricos. En una tumba dice que era nueva, que no había sido usada. ¿Amén? Así que, hermanos, vemos que todo esto estaba guiado por Dios. Y la profecía 8, porque son 300, nos hemos centrado en 8 para ver lo de las probabilidades. Que el Mesías sería crucificado. Salmo 22, 16. Vemos su cumplimiento en Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a buscar Marcos 27, 35. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Así que ahí expresa de que sería horadado, mis manos y mis pies, sería crucificado. Y se cumplió en Mateo 27, 35. Mateo 27, 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo que dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cuál es la probabilidad de que en los tiempos en los que los salmos fueron escritos alguien pensara en la crucifixión? Porque la pena capital en Israel consistía en apedrear al criminal, así está en Levítico y en Números. La crucifixión fue inventada por los persas y luego adoptada por los romanos, siglos después de que estas profecías fueran escritas. Así que hablar de crucifixión sí que también llevaba a decir esto es algo contradictorio. Amén. ¿Qué es crucificar? A lo mejor no entendían ni el concepto. ¿Amén? ¿Cuántas personas han muerto teniendo sus manos y sus pies traspasados? ¿Verdad? Esta estadística de esta forma brutal de castigo se eleva de 1 entre 10.000. Así que para entender a lo que nos referimos con estas probabilidades, imaginen una tómbola con 100 bolitas y solo una tiene el premio. Si alguien mete la mano y saca la bolita, la probabilidad de que 1 entre 100, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es la probabilidad compuesta de que una sola persona en la historia de la humanidad haya cumplido con estas 8 profecías? Aquí ya se eleva, ¿verdad? Aquí ya tenemos que multiplicar probabilidad independiente. Bueno, se eleva de 1 entre 10 elevado a 17, es decir, 10 y 17 ceros. De que una sola persona en la humanidad haya cumplido con estas 8. O sea, si ya una que fue crucificado, que entró con un burro, que era de Belén, ya era 1 entre 1 millón, 1 entre 100.000, 1 entre 10.000, ahora que las 8 se cumplan en una persona. Pero ahora imagínate que lo multiplicamos por 3, 24 profecías. Esto eleva la probabilidad de que una persona sola se cumplan 24 profecías en ella, 10 elevado a 73. 10 con 73 ceros. Eso no hay manera de nombrarlo. Para que se haga una idea, como dice el mismo Stoner, ¿verdad?, en este libro. Ahora la tómbola, ¿verdad?, no es una bola con 100 bolitas, es el universo, donde están todos los átomos y todo lo que forma el universo. Y ahí
que vaya un astronauta y que coja la bolita. O sea, ¿cómo es la probabilidad? Aleluya. Enorme, ¿verdad? Pues imaginaos la probabilidad de más de 300 profecías cumplidas en una sola persona. Las cumplió todas. Amén. Amén. Por eso, esto, hermano, he querido solo presentar una pequeña muestra del análisis estadístico de Peter Stoner y su grupo de estudiantes. Amén. Puede leerlo, está el libro en internet y en el capítulo 3 trata sobre este tema. La ciencia habla de Stoner. Amén. Ahí presenta, ¿verdad? Si usted quiere, de matemática, de estadística, muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Que un hombre, un periodista estadounidense, Lee Strobel, leyó este libro. Entonces dijo que vio la evidencia de la veracidad del cumplimiento en Cristo de las profecías mesiánicas y de las probabilidades estadísticas. ¿Y sabe lo que pasó con este hombre periodista? Creyó en Jesucristo y dejó de ser ateo. Amén. Y escribió un libro que se llama El caso de Cristo. Es un libro y también hecho en película de Lee Strobel. Cómo a través del libro de La ciencia habla de Stoner, él creyó en Jesucristo, era ateo, pero vio las probabilidades. Por eso, hermanos, vamos a orar para que Dios siga teniendo siervos y siervas en las universidades, en los departamentos de investigación de todas las áreas, porque ahí están metidos, hermanos. ¿Para qué? Para dar luz y claridad. Amén. A mucha gente que se piensa muy sabia, muy atea, ¿verdad? Pero vemos como con muestras científicas. ¿Tú qué quieres, científico? Pues aquí está. Amén. Y una vez que se presentó todas las pruebas científicas, luego tiene que haber esa transformación del espíritu que dice creo. Amén. Y vemos cómo está Lee Strobel escribió El caso de Cristo. Amén. Por eso, hermano, es importante considerar que la Escritura no advierte a través de otras profecías acerca del peligro en el futuro del anticristo. Este personaje se hará pasar por el Mesías, pero sin cumplir con las más de 300 profecías que Jesús cumplió. Por eso querrá engañar y de hecho engañará a mucha gente. Será alguien que se exaltará a sí mismo, elevándose a un nivel de deidad y blasfemará contra el Dios verdadero. Vamos a leerlo en Daniel 11, 36-37, y si alguien en casa quiere leer, Apocalipsis 13. Amén. Por eso, hermano, él se llamará Mesías. Él se llamará Mesías, se llamará Dios, pero sin haber cumplido esto. Por eso, hermano, qué importante es conocer la palabra de Dios. ¿Por qué nos dejó profecía sobre Jesús el Mesías? Para que sepamos quién es Él, porque Él las cumplió las más de 300. Amén. Las cumplió todas. Algo que hemos dicho que es como buscar una aguja en un pajar. Amén. Amén. Daniel 11, 36-37. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Hasta ahí? Él mismo que dirá: yo no hago caso de ningún Dios, yo soy Dios. Amén. Amén. Y el nivel de degradación de la sociedad caerá tan bajo que mucha gente sin discernimiento espiritual, como hemos venido hablando esta última semana, apoyará a esta bestia de la que habla el Apocalipsis. Amén. De la que se diga: yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Es que dirá así: yo soy el ungido, yo vengo con una misión. Eso es ungido, apartado para una misión. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Amén. Yo soy el Salvador. Amén. Amén. Por eso, hermano, es importante poner nuestra fe en el verdadero Mesías, y nuestra decisión personal acerca de poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, o no hacerlo,
tiene repercusiones eternas. Por eso, hermanos, vamos a volver al origen, a conocer a Jesucristo, a conocer lo que dijo la Biblia, que es nuestra profecía permanente sobre quién es Jesús y lo que vino a hacer. Y que una persona se cumpliera las más de 300 probabilidades, ahí ya vemos que es la mano de Dios y que Jesucristo verdaderamente es el Mesías. Amén. Así que la próxima semana veremos más profecías que fueron cumplidas por Jesucristo, las que corroboran sin duda alguna que Él es el Mesías de las que hablan la Escritura. Por eso les recomiendo en esta semana que empiece a leer los Evangelios, que mire usted, ¿verdad?, los Evangelios, qué hizo Jesús, cómo hablaba, ¿verdad? Y usted seguro que tiene Biblia, ¿dónde? Y además aquí lo hemos visto, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Y vaya usted a la referencia del profeta, amén, y anótela y verá cuántas profecías, amén. Por eso, hermano, es muy importante conocer la palabra de verdad, la profecía permanente. Nos ponemos de pie y vamos a orar por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos volviendo al origen, estamos volviendo a conocerte. Volvemos, Señor, a ti, Jesús. Volvemos a ti, Jesús, porque tenemos que conocer la verdad y tú eres la verdad, el Espíritu es la verdad. Tú eres el Dios y Padre verdadero, no hay otro como tú. Todos los demás son engaños, son ficticios, son obra de hombres, Dios mío. Pero tú eres el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y el que viniste a la tierra para morir por nosotros y resucitaste, y hoy está a la gloria de Dios Padre. Por eso ayúdanos a creer en ti, a tener esa revelación personal, ese encuentro contigo, Jesucristo, para no ser engañados, para que no caigamos en tropiezos, para que no creamos a los falsos Cristos y a los falsos Mesías que ya sabemos que se están levantando, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, que sigamos siempre sólidos en ti, que eres la verdad. Puesto nuestro ojo en Jesús, autor y consumador de la fe. Ayuda a mis hermanos, protégelos de todo engaño. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Maravilloso es tu nombre, Señor. Aleluya.